Hoy día, hermana, vamos a tratar un obstáculo más, lo que no nos permite acercarnos a Dios y para conocerlo mejor. Hay tantos obstáculos, hermana, que justamente el cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios se pierde en ese camino. El obstáculo es una roca falsa que pone el enemigo, que pone nuestra propia naturaleza y en el cual chocamos, Señor, todos los días, no es de vez en cuando, todos los días, porque los obstáculos son diversos, lo cual nos impide una buena comunión con el Señor y nos desvía del camino. Si hay un obstáculo, vamos a querer rodear ese camino y nos perdemos. Justamente así, de esa manera, nuestra fe se debilita. Solamente con el poder de Dios podemos franquear ese obstáculo, esa roca, que no va a ser obstáculo para nuestro Señor cuando estén con nosotros. El Señor está con nosotros desde el momento que nosotros hemos sido llamados, porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Ese es el Espíritu. Por eso, hermanos, siempre les digo que ahí donde estén ustedes, así estén andando en la calle, conversen con el Señor. No hay necesidad de pronunciar, pero mentalmente hágalo. Yo lo hago, hermano. Lo hago. Primero, al comienzo yo me sentía que estaba hablando solo, pero con el tiempo sentí de que no estaba solo, no estaba hablando, como dice, al aire. No. Me sentía como en realidad esté con alguien ahí. Así es, hermano. Y hay momentos que tu corazón te va a dar la respuesta a tu pregunta que le estás diciendo. Y vas allá en tu corazón, algunas veces, ¿cuándo qué? Cuando hay gozo en tu corazón, ahí recién vas a sentir que lo que le estaba diciendo al Señor, esta es la respuesta. Eso es la presencia del Señor. Hoy día nos va a tocar la soberbia. Y la soberbia es uno de los obstáculos más grandes que tiene el hombre y la mujer, que es un obstáculo, es una piedra muy grande para no llegar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor aborrece la soberbia. La soberbia es un pecado muy grande. Y eso lo vamos a ver en Isaías, capítulo 57, versículo 15. Y la palabra del Señor dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo voy a leer de nuevo, mi hermana. Acá contiene mucho, bastante. Porque así dijo el alto y sublime. Cuando se refiere el alto, se está refiriendo al Padre, a Jehová. Porque así dijo el alto y sublime. El alto está en los cielos y sublime porque es santo, sobre todo santo. Dice, el que habita en la eternidad. Cuando nos habla de la eternidad, ya sabemos que Dios es eterno, no hay comienzo ni tiene fin. Pero la diferencia es que el Señor no solamente no tiene comienzo ni tiene fin, sino se va más allá, porque su presencia es en el futuro y es en el pasado. Para él no es como nosotros que va aumentando de años, no, él se puede quedar en ese tiempo. Él traspasa el tiempo.
Esa es la gran diferencia de nosotros, ¿no? Nosotros pasa un día, pasa un año, pasa 2 años, nos estamos volviendo de más edad. Y con el tiempo llegamos a la vejez, si es que el Señor nos permite. Pero el Señor no es así. Por eso dice, habita el que habita la eternidad. Él es la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Ya sabemos quién es el Santo. Yo habito, dice, en las alturas y la santidad con el quebrantado. El Señor dice que Él habita, Él está ¿con quién? Con el quebrantado. ¿Qué es el quebrantado? El quebrantado es aquella persona o aquel ser o hombre o mujer que está derrotado, que tiene un conflicto, que está ya en el piso. Él habita, dice, como dice que es habita, Él está con aquella persona que tiene problemas, como en este tiempo. Nosotros tenemos problemas con el virus. Él habita con nosotros. Él nos da fuerza, Él nos da la paz. Él habita con nosotros, está con nosotros, su espíritu, dice. Por eso acá dice, habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir y el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿A qué se refiere cuando el Señor dice vivificar? El Señor se dice vivificar, la palabra vivificar quiere decir dar vida, reanimar. O sea, si dice el quebrantado, dar vida pues a aquel que ya tiene un dolor, un conflicto, o está angustiado, está estresado, está derrotado. Él nos va a dar vida, nos va a levantar, nos va a hacer fuerte, nos va a fortalecer. Por eso lo vamos a ver en esta palabra donde dice vivificar, lo tenemos en Mateo capítulo 11, versículo 29b. Vamos a leer de la 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hallaréis descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso el Señor dice, aprended de mí. En otro dice, imítenme, que soy manso y humilde de corazón. La soberbia, hermana, es aquella persona que tiene una pretensión de superioridad. Rechaza el sometimiento a Dios. Es lo opuesto a la humildad. Y la soberbia, hermana, acuérdense, es el pecado que tuvo Satanás. Es uno de los pecados que tuvo Satanás. ¿Por qué? Porque quiso ser igual a Dios. Y no solamente Dios, sino que, acuérdense, ¿qué pasó Satanás? Satanás quería de tal soberbia, era tan grande, que él le dijo que, acuérdense de la tentación, que cuando salió del desierto, lo llevó y lo mostró todas las ciudades, los reinos de la tierra. Y le dijo, si me adorares, te daré todo lo que está, lo que ves. ¿Qué tal pretensión? Esta fue una de las causas de esa soberbia por el cual él fue sacado del cielo. Y él está acá, su reino es el cielo, la tierra. Es así. Por eso que el demonio anda, si no tuviera el Espíritu Santo con nosotros. El Espíritu Santo es el que amarra que a Satanás de hacernos daños. Antes, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ¿cuántos sabían? ¿Cuánta gente había que el demonio se le había metido al cuerpo?
había endemoniado, le decían. Acuérdense que cuando el Señor llega a la ciudad de Gadara, sale un demonio y se le acerca y le dice, se acerca, se arrodilla ante el Señor, sin pedirle al Señor. Él estaba viviendo en el panteón, pero se acerca al Señor, le dijo, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué quiere conmigo que todavía no es el tiempo? Son palabras que le está diciendo que reconoce quién es y que no le haga daño. ¿Y qué? Y todavía le reclama, todavía no es el tiempo, o sea, no es el fin del mundo. Porque en el fin del mundo es donde el demonio es arrojado, Satanás y todos sus ángeles es arrojado al infierno. Por eso la soberbia es un mal que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque es aquella persona que tiene una pretensión de superioridad sobre las demás personas. Rechaza todo consejo. Rechaza que otro esté encima de él. Aún siendo alguien que está sometido en la jerarquía, siempre va a querer siempre a los que están debajo de él figurar, vanagloriarse. Esa es la soberbia. Esa es la soberbia. Y para poder ascender, él se somete, aunque sea de alguna manera, para poder ascender y ser más alto en la escala jerárquica en cualquier puesto público que puede tener. Es un mal consejo que se puede tener en un hogar, porque los hijos van a aprender de ese hogar donde el padre es soberbio. Así es. Ya decimos que es opuesto a la humildad. ¿Y qué pasó aquí? ¿Por qué en este tiempo, cuando hemos leído, el Señor está hablando de la soberbia? Por la sencilla razón de que en este tiempo el pueblo de Israel había mostrado una soberbia muy grande. ¿Por qué? Porque ellos habían transgredido el día de reposo, los días sábados. ¿Cuál era? El día de reposo ellos trabajaban. Y el Señor le estaba diciendo con su profeta que regresen a Él y que su pacto que había hecho y está, que había la ordenanza para que ellos respeten el día de reposo. Pero ellos, ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijo el profeta? Le dijo que no quería, no. Y que ellos estaban contentos con los dioses que ellos habían creado. Por eso el Señor le invoca diciendo de que vuelvan a Él, porque si no los iba a castigar. He ahí lo que el Señor está diciendo en el versículo 15, la soberbia del pueblo de Israel. Y no solamente por aquel entonces era la soberbia, era la incredulidad también, porque ya no se sometían al Padre Jehová, ya no, ya tenían otros dioses, Por eso cuando vemos en Jeremías capítulo 13, versículo 15 al 17, ¿qué dicen? 13, 15 al 17. Ahí tenemos. Dice, escuchad y oí, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. Da gloria a Jehová, Dios vuestros, antes que haga venir tinieblas
y antes que vuestros pies tropiecen en monte de oscuridad y esperéis luz, y os la vuelvo en sombra de muerte y tinieblas. Mas si no oyeres esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desearán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Y eso es lo que sucedió. El pueblo de Israel fue invadido por Nabucodonosor, del pueblo de la nación de Babilonia, y se lo llevaron cautivo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo castigó e hizo que el pueblo babilonio se fortalezca y invaden Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no obedecía ya. Ya estaban adorando otros dioses, y no solamente uno. En los altos que le decían estaban la diosa Cera, el dios Moloch, hasta en los dioses egipcios. Y abiertamente habían dicho que no querían a Jehová, ya no querían. Estaban contentos con sus dioses que estaban adorando. Es así. Por eso Dios los llama a arrepentimiento, pero ellos, ¿qué pasó? Se niegan, se niegan. Cuando el Señor acá nos dice nosotros, la soberbia es un enorme obstáculo en nuestro caminar con Dios diariamente, lo que le dije al comienzo. ¿Y por qué? Porque Dios desea llegar a nuestros corazones. Pero ¿qué hace la soberbia? La soberbia cubre el corazón de tantas cosas del mundo. Acuérdense, Dios desea llegar a nuestros corazones, aún siendo cristiano. Dios está en nuestros corazones. Pero el enemigo, pues, que eso es el obstáculo de la soberbia, nos tapa los ojos, el corazón. Y es donde nos alejamos de Dios por el pecado. Dios desea librarnos de todo obstáculo de nuestro pasado, porque hay cosas del pasado que nos obstaculizan para seguir a Dios. Pero la soberbia, ¿qué hace la soberbia? La soberbia nos cubre y dice que no veamos el pasado. Porque hay cosas pasadas que de las cosas pasadas que nosotros tenemos, las que son buenas, como también hay malos. Por ejemplo, los malos, por ejemplo, hay que caemos en las tentaciones. Por ejemplo, los meses de octubre. ¿Qué pasa el mes de octubre? Hay una procesión. Pero viene pues la amiguita, viene, oye, vamos, acompáñame. Ah, sí, pues, pero no, acompáñame, como había en otro tiempo, ¿no? Porque ahora estamos en pandemia. Pero en otro tiempo, ya, pues te voy a acompañar nada más. Y uno dice, no, pero yo voy a acompañar, yo no voy a adorar. Pero esas cosas del pasado, ¿qué hace? Nos va a perjudicar nuestra relación con Dios. Hay también otro cuando dice, Dios desea tratarnos con la medicina de su palabra. Pero ¿qué hace la soberbia? No quiere que le diga qué hacer. ¿Por qué? Porque hay algunas veces que tenemos nosotros algún consejo de nuestros hermanos. Le dice, oye hermano, vamos a orar hoy día por el tal hermano que está enfermo. Pero a veces nuestra misma soberbia que nosotros tenemos es la que nos dice, no, ya tengo que hacer, y no oramos, no acompañamos a una oración. Mire, y no es el diablo, no es el espíritu maligno, es nuestra propia naturaleza.
Y no vayamos a decir que no, el cristiano no tiene soberbia. Hermano, es más, ¿cómo le puedo decir? Es más seguro o es más fácil tener soberbia que practicar la humildad. Es más, así es. Es más fácil caer en la mano de la soberbia que caer en la mano de la humildad. Así es, porque a veces tenemos con una amiga, con el esposo, la esposa, le dice, oye, vamos a orar, vamos a orar. A mí mismo me ha pasado. Y bueno, lo único que he hecho, vamos a orar. Tenía que hacer, lo dejo las cosas y me pongo a orar. Pero otras veces, ¿qué ha pasado? A veces el matrimonio tiene un problemita de comunicación. Ojo, que en todo matrimonio lo hay. En todo matrimonio hay una falta de comunicación por X motivo. Pero uno de ellos le dice, pues, mira, Fernando, vamos a orar. Vamos a orar porque la hermana, el hermano, el vecino o nuestro hijo está. No es que esté mal, pero vamos a orar por él. Pero la soberbia que yo tengo, no, pues, hace 1 hora, hace 2 horas o en la mañana, me ha dicho San Bacanuta de mis cosas. No me ha insultado, pero... Entonces, esa soberbia que tengo yo, decir, pues no, esa es la soberbia, hermana. Esa es la soberbia. ¿No creen que la soberbia es decir, bueno, la soberbia es algo que, esa pretensión de que rechazamos? No, la soberbia es muy, muy fácil de cogerlo. Y en todo hogar, en todo cristiano, lo hay, hermano. Por eso es el obstáculo para conocer a Dios, para acercarnos más a Dios, para tener comunicación con Dios. Por eso es la soberbia. Por eso la soberbia es un obstáculo para acercarnos más a Dios. Pero, ¿qué pasa, hermano? Después vamos a ver la humildad. Hay otra cosa, dice, Dios desea hacernos libres, dice, pero ¿qué hace la soberbia? La soberbia piensa que somos suficientemente libres. Dios desea hacernos libres. ¿Y cómo nos hace libre el Señor? Mediante el conocimiento de su palabra. Pero hay muchos hermanos que dicen, la soberbia, no, yo sé, yo ya sé ya. Yo ya sé. Por ejemplo, dice, ya yo sé, vamos a suponer, dice, van a ver una parte de la Biblia, pero esa parte, vamos a suponer un ejemplo, dice, vamos a ver el samaritano. La parábola del samaritano. Alguien le dice, le invita para ver. Entonces, ¿qué pasa? No, ya yo lo sé, ya yo lo he visto. Hermano, acuérdense, usted ve la palabra de Dios 100 veces y a la hora que le va a ver 101 veces, 101, usted va a encontrar algo nuevo si su espíritu va con esa humildad de mirar la palabra de Dios, porque cada vez que usted ve la palabra de Dios con el corazón, Dios le va a hablar diferente manera. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Así es. O sea, la soberbia no solamente está pues de los hombres que se van a gloria, los hombres que están pretendiendo ser violentos. No, 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 no. Eso también lo es. Pero la soberbia va muy sutilmente y nos invade nuestro caminar diario. Por eso le digo pues que es la soberbia es como una roca dentro de nuestro camino diario que nos impide caminar con Dios. Y solamente el poder de Dios es el que nos va a permitir que esa roca lo vamos a pasar. Y el poder de Dios está en su palabra.
cuanto más nos comunicamos con el Señor, ese obstáculo lo vamos a vencer. Ese obstáculo es vencido, no por nosotros. Acuérdese, nosotros estamos llenos de errores, de falsedades, sino que es la palabra de Dios, es el poder de Dios el que nos va a llevar adelante y el que nos va ¿a qué? A ganar la batalla, porque la batalla ya está ganada, no solamente contra el enemigo, sino nuestra propia naturaleza. Ya Dios nos hizo libre, ya conocemos la verdad. Así es. Ahora, Dios desea también sacarnos de nuestros rincones oscuros. ¿Pero qué hace la soberbia? Dice que nadie tiene por qué meterse en nuestros secretos. Dios nos quiere sacar ¿de qué? Dios nos quiere sacar pues, de nuestros rincones oscuros. ¿Cuáles son los rincones oscuros? Los rincones oscuros podemos tener de muchas maneras. ¿Cuál es? Una mentira. ¿Cuál va a ser? Vamos a suponer ¿cómo le dicen esta palabra? Los rincones oscuros es algo que nosotros estamos andando, ocultando alguna verdad. Así es. Pero Dios, ¿qué nos dice? Andar con transparencia, andar con la verdad, sin ocultar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es luz. Es luz. Así es. Dios desea ayudarnos con los problemas que nos agobian, pero la soberbia, ¿qué hace? Se niega ¿a qué? A que haya problemas. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Son muy diversos. Pero la soberbia que tenemos a veces no reconocemos, no queremos reconocer ante los demás el problema que tenemos. Eso sucede diariamente en el hogar y hasta en el trabajo. Vamos a suponer, le dice, oye, estás haciendo mal, eso no es así. Pero nace la soberbia entre mí y dice, no, eso es así. Oye, si quieres, si quieres, ya pues, eso se queda así, está bien en su trabajo. Teniendo el consejo de la otra persona que le está diciendo que eso está mal. ¿Y cuál sería lo real, lo bueno? Escuchar. Si verdaderamente está mal, entonces lo vamos a hacer correctamente. Y el que me está diciendo algo y está equivocado, él se va a disculpar, ¿verdad? Estoy equivocado, va a decir. Eso es. Así es. Hermana, y sigo diciendo que la soberbia es una roca en nuestro camino. Y lo vamos a ver en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y la boca perversa, aborrezco. Mire cuánto nos dice el Señor. La soberbia y la arrogancia es el mal camino. Dice, y la boca perversa, aborrezco. Y vamos a ver, vamos a ver en Proverbio 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. A ver, vamos a ver aquí hermano, en Abdías, el 1, el 3 y el 4. ¿Qué dice, hermana? Ahí tenemos. Visión de Abdías, dice. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, hemos oído del pregón de Jehová y mensajero.
ha sido enviado a las naciones, levantado y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, está abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? La soberbia, miren, la soberbia de tu corazón te ha engañado, dice, la hendidura de las peñas. ¿Dónde lo pone el Señor? O sea, estás escondido. Dice, hendidura de las peñas, en tu altísima morada. ¿Qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Como en la soberbia, ¿no? Cree que se va a escapar de la mano de Dios, y eso nunca va a ser, no va a ser. Hermana, la humildad es la base para combatir la soberbia. Y la humildad no viene a ser una actitud de la persona, quien prefiere dar que recibir. Es aquella persona que se cree un siervo de Dios. Pero ¿qué pasa la humildad? La humildad, hermana, no viene de afuera de adentro, sino viene del corazón, de adentro para afuera. Hay mucha gente que cree que la humildad, el humilde, significa pobreza. No es así. Ese es otro concepto. La humildad es la actitud de la persona que reconoce su condición de criatura de Dios. Le vuelvo a decir, la humildad viene de adentro del corazón por el amor al prójimo. Así es, hermano. Es una persona humilde, hermana, me refiero a humildad. Yo lo he visto, pero es muy raro. Yo mismo me he impresionado, hermana, de las personas que reflejan una humildad perfecta, una humildad de corazón. Yo mismo me he sorprendido, me he quedado asombrado, me he quedado con la boca abierta. ¿Cómo es así? Me encontraba una vez con una persona que todavía no era cristiana, pero vino a ser cristiana cuando nosotros le hemos hablado de Dios. Pero era una chica pobre. Era una chica pobre, tenía 16 años más o menos. 16 años. Nos había venido a visitar a mi casa. Le habíamos hablado de la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando nosotros le estamos ya en la puerta despidiendo a ella, mi esposa y yo, estamos despidiéndonos, se acerca una persona de condición de pobreza, pidiendo si tuviera algo, para vestirse. Era de invierno. ¿Y sabe qué hizo esta hermana? Que todavía no era cristiana. Se sacó la chompa y le dio. Se sacó la chompa, hermana. Por eso la palabra de Dios dice que la humildad viene de adentro para afuera. La humildad es el amor a Dios. Por eso es el opuesto a la soberbia.
El soberbio, la soberbia quiere todo para él. Se exalta, es autosuficiente. Él rechaza todo consejo. No quiere que esté otro encima de él. En jerarquía me refiero, ¿no? Ese es, en cambio, el de corazón humilde es todo lo contrario. El de corazón humilde le dice, primero, nunca se enoja. No se enoja. Te cede el paso teniendo tú la preferencia. Se quita lo que tiene para darle al menesteroso. Y eso lo vi porque me quedé boca abierta, hermano. Así es, asombrado. Y aprendí ahí lo que es tener el espíritu de humildad en su corazón. Lo que dice Dios, despójate, tú tienes amor de Dios, del espíritu. ¿Ves al necesitado? Ya, despójate de lo que tienes y dale. No es decir, ay, pobrecito, que Dios te bendiga. No es así. El Señor nos manda que si tiene, dale. Acuérdense que cuando el Señor le da una especie de comparación a las personas y le dice que estando en el templo, un fariseo, no un fariseo, era una persona que tenía dinero y pasa la caja de las ofrendas y él saca pues sus billetes y separa unos billetes y le da. Bastante era dinero. Pero ¿qué pasa? La viuda, acuérdense, tenía solamente, ¿qué? 3, 4 monedas. Y no echó uno. Le echó las 4 monedas en el... Por eso el Señor le dice, ¿quién dio más? ¿Quién dio más? Si vamos a ver, entre nuestra naturaleza es el que dio de mayor valor, mayor cantidad de plata. Pero el reino de Dios no es como nosotros. El reino de Dios es el corazón de la persona. La viuda lo dio por amor. La persona que tenía dinero, ¿por qué lo dio? Lo dio porque tenía mucho. Pero si él hubiera echado todos los billetes que tenía en la mano, esa era otra cosa. Ese sí era otra cosa. ¿Por qué? Porque la viuda lo dio todo. Lo dio todo. Por eso el Señor dio, ¿quién dio más? Por eso el Señor dice, el que va a ser grande ahí en el cielo, es el que acá sirve a los demás. Es aquel que sirve aquí en la tierra. Ese va a ser grande en el cielo. Eso lo dice el Señor. Porque cuando los hijos, Pedro y Andrés, su mamá le dice que uno de sus hijos, pues, cuando esté en el reino de los cielos, esté uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ahí viene, pues, el desprendimiento que el Señor le dice. Eso no me toca a mí elegir, es lo que mi Padre es el que va a poner. En qué asiento le toca a cada uno. O sea, ¿cómo tienes tu corazón? Va a decir. Y ahí Dios nos da unos buenos ejemplos. Por eso que aquella persona que se volvió cristiana, era muy pobre, hermano. Era muy pobre. Y la chompa que tenía, una chompa aunque sea baratita, en invierno le estaba cubriendo. Se despoja y le da, porque el otro se estaba muriendo de frío. Pero me quedé con la boca abierta. Es como no para adorarle, pero sino decirle gloria. No decirle gloria a Dios, decir, tú tienes un amor más grande que el cielo.
Dios nos da unos buenos ejemplos, pero a veces no lo valoramos. No lo valoramos, ¿por qué? Porque la soberbia nos tapa el corazón, los ojos. Ese es el obstáculo que tenemos, esa roca de la soberbia. Obstaculiza nuestro camino en el andar con Cristo. Pero solamente cuando yo estoy pegado con Cristo en su palabra, en la oración y en ayuno, es donde mi corazón se va a volver lo que dice la palabra. La humildad llegará al corazón de aquel que lo busca al Señor. ¿Por qué? Porque su corazón se va a volver amor a Dios. Y aquel que tiene amor a Dios es perfecto para Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dio con su ejemplo, con su vida, nos dio que el ejemplo más grande de la humildad. Porque Él siendo Dios, bajó acá a la tierra. Estando un Dios con toda su gloria, se bajó aquí. Se bajó tomando naturaleza humana. Lo flagelaron, le insultaron. Nunca dijo Él, yo soy Dios. Nunca dijo, ¿qué dijo? ¿Por qué me pegas si yo no te he hecho nada? ¿Por qué me crucificas? La palabra dice que el Señor, ya estando viendo con la cruz, ya no se le reconocía siquiera porque tanta era la sangre que tenía en la cara. Tanta sangre que tenía en la cara por muchos motivos, uno de ellos era la espina, que ya no se le reconocía a él. Estaba con la espalda pelada, que ya no tenía piel. Él, ¿por amor a quién? A nosotros, hermano. Por amor a nosotros. Ese es el amor verdadero que Dios reflejó y nos dio el ejemplo más grande de la humildad. Sacando, no había ni un rastro de soberbia. Él siendo un Dios todopoderoso. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio, ¿qué? El reino. El reino de esta tierra. Porque vamos a vivir con Él miles de años. Así es. Ese es el ejemplo. Y si queremos un ejemplo más de las personas, hermano, hay ejemplos. José, por ejemplo, el hijo de Jacob. El hijo de Jacob lo vendieron, casi lo matan. ¿Acaso lo acusó a sus hermanos? Oye, ustedes me han querido matar, me han vendido. No. Se escapó de la tentación de la mujer de Potifar. Pero Dios bendice al que le es fiel. Dios bendice y lo exalta. Lo tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que se bajó y Dios lo exaltó. ¿Lo bendijo José? Sí, lo bendijo. Lo bendijo con poder aquí en la tierra. ¿Para qué? Porque ese fue el propósito de Dios. ¿Para qué? Para el pueblo de Israel no se muera de hambre. Señor lo utilizó. Josué también. ¿Qué pasó Josué cuando murió Moisés? José se vanaglorió cuando le dio el cargo supremo de todo el pueblo de Israel, que había millones de gente. A él le obedecen y todo el pueblo lo obedecieron. Él se envaneció. Josué no se envaneció. No se envaneció. Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente. Y él obedeció. La clave ante la palabra de Dios, ante la presencia de Dios,
es la obediencia. Y la obediencia va unido a la fe. Y la fe se cristaliza cuando hay amor a Dios. Y cuando hay amor a Dios es porque estamos pegados al Señor. Y cómo estamos pegados estrechamente en una relación con el Señor de comunicación, mediante la palabra de Dios, mediante nuestras oraciones, mediante los ayunos que podemos hacer. Yo le di un consejo de poder hacer un ayuno personal de usted nomás una vez al mes. Es bueno, hermano. Es bueno una relación con el Señor, como también hay una buena bondad. ¿Cuál es? El que tu cuerpo se desintoxica un día. Es así. Háganlo. Y es agradable a los ojos de Dios, como los fue agradable a los ojos de Dios Job, Isaías, Elías, Moisés, Noé. Ahí está en la palabra de Dios, dice. Fueron agradables a los ojos de Dios. Algunos andaron con Dios. Enoc, Elías, que se fueron con el Señor. Había que conversaban con el Señor. Sí, conversaban con él. ¿Y por qué no puede ser? Pero hay que llevar una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano. La idolatría es la que vamos a ver, pero la otra semana, ahora es la soberbia. Esa soberbia que tenemos es un obstáculo para acercarnos a Dios, para seguir el camino que tenemos. Porque el Señor dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice. Como decir, nadie va al cielo si no es por mí.